Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es la cita textual larga. Tenemos aquí las citas textuales con énfasis en el autor, según el énfasis del texto, según las normas APA. Y también tenemos la cita larga, pero en normas Chicago. Entonces, vamos a ver un poquito más de lo que es la cita con énfasis en el autor, normas APA. Antes de introducir la cita, se debe mencionar el apellido del autor, ¿sí? Se debe colocar el año de publicación del texto entre paréntesis, como aquí lo podemos observar, ¿sí? 1998 está entre paréntesis. La cita se escribe en el párrafo siguiente con un margen izquierdo de 2.5, ¿sí? Como lo podemos observar aquí, ¿ya? 2.5 y después tengo ya mi información. Al final se coloca el número de página en que aparece el texto citado entre paréntesis. Entonces, coloco toda la información, ¿sí? Y al final coloco el número de página de donde estoy sacando esa información. Nuevamente, vamos a observar bien este ejemplo, ¿sí? Debemos colocar el apellido del autor, ¿sí? En la cita siempre colocamos el apellido del autor. Entre paréntesis colocamos el año de publicación de ese libro que estamos utilizando para sacar información para que nos sea útil en nuestra investigación. Después dejamos un espacio de 2,5 centímetros y empezamos a escribir aquella información. Al finalizar, entre paréntesis, colocamos el número de página donde se encuentra dicha información. Debemos de hacer esta regla porque si no lo hacemos, podemos cometer plagio y plagio es 1, es 0 en el ámbito académico. Antes de colocar, ¿sí?, al autor, se recomienda que usted coloque algunas palabritas, obviamente, que se menciona del tema y también para hacer mención al autor. Por ejemplo, los hábitos son como paradigmas que nos ayudan a comprender y mirar la realidad. Sobre esto, Covey, 1998, señala: los paradigmas son como anteojos. Cuando tienes paradigmas incompletos de ti mismo o de la vida en general, es como usar anteojos que no son adecuados para tu vista. Esos lentes afectan la forma de ver a los demás. Como resultado, lo que ves es lo que obtienes. Si piensas que eres tonto, esa creencia te hará actuar como uno. Ah, Entonces, esta información es la que a mí me sirve en mi investigación y tengo que citarla de esta manera. Esto es una cita, ¿ya? Es una cita con énfasis en el autor y tengo que seguir estas reglas, ¿sí? Para poder citar adecuadamente en normas APA. Dentro de sus investigaciones, ¿sí? Y más, obviamente, se coloca en lo que es en la parte del desarrollo de un ensayo o de cualquier tema de investigación. Usted tiene que siempre colocar de esta manera, ¿sí? Al momento de que usted adquiere información del Internet, ya que esa información, pues, no es suya, es de otros autores que han hecho investigaciones previas se ha comprobado y usted está tomando esa información que le sirve, que es útil para su trabajo y tiene que darle créditos a ese autor. Como lo mencioné anteriormente, si usted no lo hace, eso es considerado plagio. Y el plagio en el ámbito académico, pues, equivale a un 1, a un 0. Vamos a ver ahora sí citas con énfasis en el texto. También tenemos unas reglas. En este caso se coloca el texto citado, seguido de un paréntesis que contiene los datos: apellido del autor, el año de publicación de ese texto, el número de página, ¿ya?
Por ejemplo, de igual manera, tengo que colocar unas palabritas al inicio para mencionar, ¿sí?, al texto que voy a incorporar. Los hábitos son como paradigmas que nos ayudan a comprender y mirar la realidad. ¿Ya? Dejo el espacio suficiente, el 2,5 centímetros, y empiezo a escribir. Si lo que yo estoy copiando de ese libro, de ese artículo, de esa página web, entre otros. Y al finalizar, usted, entre paréntesis, coloca el apellido del autor, la coma, el año de publicación, la coma y el número de página. Y cierro ese paréntesis. Esto es una cita, ¿sí? Con énfasis en el texto. De igual manera, en sus escritos, en sus investigaciones, puede utilizar esta manera de citar al momento de que usted saque información de otros libros o de otras páginas web. Vamos con la cita larga en normas Chicago. Las normas Chicago numeran las citas textuales con superíndices y ubican los siguientes datos como una nota al pie de página. Y va nombre del autor, el apellido del autor, el título del texto o el libro, va la ciudad de publicación, el editorial y el año de publicación. Y también va el número de página, ¿sí? Aquí ya va todos los datos completos. Vamos a ver un ejemplo. Y de igual manera coloco palabritas antes de colocar la información que estoy sacando de otros libros. Los hábitos son como paradigmas que nos ayudan a comprender y mirar la realidad. Dejamos 1,2 centímetros, esto es la regla Chicago, entonces tenemos que hacer caso a eso, ¿sí? Entonces 1,2. En las normas A para 1,5, ¿no? Acordarse, por favor, aquí es 1,2. Listo. Coloco toda la información, ¿sí? Y como pie de página, ¿sí?, coloco toda la información que me está diciendo que debo colocar. Por ejemplo, Covey, Jan Covey, ¿sí?, coma, los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, punto, la Ciudad de México, Grijalbo, coma, 1998, cierro paréntesis y el 13, que es el número de página. Punto. Es toda esa información. Entonces, con la que les recomiendo, ¿sí?, utilizar sería con las normas AP, ¿sí?, con énfasis en el autor y también con énfasis en el texto, pero formato APA. ¿Por qué? Porque al momento que usted aplica todo este formato, si usted lo hace en Word, hay una tablita en la parte de referencias que nos dice insertar cita. Usted coloca toda la información allí, el nombre y el apellido del autor, el año de publicación, el título del libro, ciudad, editorial. Y aquí le sale la cita tal cual como usted observa. Sí, esta es la cita. ¿Ya? Le sale de esa misma manera y al finalizar de su trabajo, pues le va a reflejar lo que son las referencias bibliográficas en su orden y con su información completa. Tenemos aquí otros ejemplos, ¿sí? Vamos a analizarlos con énfasis en el autor y con énfasis en el texto, ¿ya? Entonces, siempre se le recomienda que coloquemos unas palabritas que den, que dé pie para nombrar al autor, ¿sí?, de donde voy a sacar dicha información. Por ejemplo, en este trabajo sostenemos tal como afirma Di Tullio 2003, la identidad lingüística proviene de la lengua materna, página 29. Entonces, si usted se da cuenta, le nombré al autor, ¿sí?, el año de publicación de ese librito, dejé un espacio de 2,5 centímetros y empecé a escribir esta información que me va a servir en mi investigación. Y al último le coloco el número de página y listo. Y después usted puede seguir,
¿sí? Sigo redactando con mis propias palabritas ya acerca de esa información que he sacado del internet, del libro, de artículos, de libros, ¿ya? Tenemos otro ejemplo. Así lo afirma en su prólogo de la obra Elena Pinelli cuando sostiene que es la construcción sociocultural de los géneros la que viene a diferenciar la subjetividad femenina de la masculina. Página 5. En este caso aquí me falta el año de publicación. Cuando no se tiene el año de publicación, se coloca ese punto F, es decir, sin fecha. Cuando no se tiene el nombre del autor, se coloca anónimo. Vamos a ver otros ejemplos con citas con énfasis en el texto. En este trabajo sostenemos que la identidad lingüística proviene de la lengua materna, ¿sí? Entonces aquí tenemos Di Tullio 2003, página 29. Ya tenemos el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página, ¿sí? Una cita. Podemos continuar, ¿sí? Con otro ejemplo, ¿sí? Con otro ejemplo. En las regiones universales del tipo del cristianismo y del budismo, el pavor y las náuseas de una vida ardiente espiritual. Ahora bien, esta vida espiritual que se funda en el refuerzo de las prohibiciones primeras tiene, sin embargo, el sentido de la fiesta. Tenemos aquí el apellido del autor, ¿sí? Bataille, año de publicación 2001 y el número de la página, que en este caso es 54. Muy bien, chicos. Vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a colocar el significado de lo que son las citas textuales, de lo que es el plagio y las referencias bibliográficas. Entonces, ¿ya? Las citas textuales se refiere a cada vez que se parafrasea o se copia una parte del texto sin emitir cambios, se debe citar la fuente dentro del trabajo académico, ¿sí? Listo. ¿Qué es el plagio? El plagio se refiere a utilizar el trabajo o las ideas de otra persona sin atribuir el crédito adecuado y presentar el trabajo o las ideas como propias, ¿ya? Y como le mencioné anteriormente, usted siempre debe darle crédito, debe colocar el nombre del autor al momento de que usted saque información del internet, de libros, artículos, ensayos. Si no lo hace, eso es plagio. Referencias bibliográficas. Es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de donde se extrae la información. Ok, sigamos. En la siguiente cita selecciona las citas textuales, ¿sí? Las citas textuales bien escritas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos las dos directrices constitucionales que integran el patrimonio cultural son su conservación y difusión. Y tenemos al último, entre paréntesis, Ramos, 2003, el número de página. Entonces está bien escrito. Vamos con la siguiente, que es esta la cita textual correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque de igual manera tenemos el apellido del autor, el año de publicación y tenemos el número de página de donde estoy sacando esa información. Vamos a completar el mapa conceptual. Tenemos citas. Tenemos que existen la cita textual directa, tenemos la cita parafraseada. Dentro de la cita textual directa, encontramos que puede ser corta y larga. La corta, que sea menos de 40 palabras. Larga, que sea más de 40 palabras. Y esto va entre comillas, la cita corta menos de 40 palabras.
Y la cita parafraseada va en un párrafo aparte y sin comillas. Muy bien, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.